Hay trenes que no solo transportan personas, sino también recuerdos, lágrimas y las palabras que nunca llegamos a decir. Lucía arrastra su maleta entre la lluvia fina que cae sobre la estación de Atocha. El altavoz anuncia las salidas en español e inglés, mezclándose con el sonido de los pasos y las ruedas de las maletas sobre el suelo mojado. A su alrededor, rostros apresurados, cafés humeantes, paraguas cerrándose. Madrid parece suspirar bajo un cielo gris. Ha pasado un año desde que murió su madre. Cada paso hacia Córdoba es una punzada en la herida que aún no ha cerrado. Lleva puesto el abrigo de lana que su madre le regaló cuando empezó a trabajar lejos de casa. Pasa la mano por el borde gastado del tejido, como si acariciara un recuerdo. Todavía escucha su voz aquella última tarde en el hospital. No vivas con prisa, Lucía. La gente se olvida de escuchar su propio corazón. Entonces solo asintió. Ahora, entre el ruido de la estación, esas palabras resuenan como una campana dentro de ella. Álvaro, su marido, le dijo que volvería más tarde por trabajo. Lucía le creyó. Después de 6 años de matrimonio, aunque la pasión se había enfriado, aún lo consideraba un hombre recto, incapaz de mentirle. Tomaré el tren de la tarde, había dicho él. Nos vemos en Córdoba. Lucía sonrió débilmente. No olvides traer lirios blancos. A mamá le encantaban. Él murmuró un sí distraído, mientras el teléfono no dejaba de sonar. Esa mañana la estación está más llena que nunca. Ella tiene billete turista, asiento 38A, junto a la ventana. No sabe por qué no eligió la clase confort, como siempre. Quizás solo quería sentirse anónima, perdida entre extraños, sin tener que fingir fortaleza. El tren parte. El sonido del metal sobre las vías se convierte en un suspiro largo que parece llevarse la ciudad entera. Lucía apoya la cabeza contra el cristal y observa las gotas de lluvia resbalar lentamente. A su lado viaja una anciana andaluza, cabello blanco como la ceniza. La mujer sonríe y pregunta con dulzura. ¿Vuelves a casa, hija? Lucía asiente, con la voz quebrada. El aniversario de mi madre, el primero. Ah, seguro que se alegrará de verte, responde la anciana, con esa calma que solo da la edad. Lucía traga saliva, incapaz de contestar. El paisaje se difumina entre campos mojados y colinas doradas. La lluvia amaina y una luz tenue cae sobre los tejados rojos de Castilla-La Mancha. 12 horas por delante. Suficientes para recordar o para que un corazón se rompa. Lucía saca un pañuelo antiguo, con una M bordada en una esquina, la inicial de su madre, y se seca una lágrima antes de que caiga sobre sus labios. Cierra los ojos. El tren la mece con su ritmo metálico y en medio del silencio cree escuchar aquella voz otra vez. Hija, no confíes en el silencio. A veces esconde lo que no estás lista para saber. Un escalofrío le recorre la espalda. Abre los ojos. A través de la puerta de cristal ve el vagón confort, donde la luz es cálida y las copas de vino brillan sobre las mesas. Allí, una figura familiar, un abrigo beige, hombros anchos, perfil inclinado. Álvaro. Lucía contiene la respiración. No puede ser, se dice a sí misma. Él había prometido venir después. El tren entra en un túnel. Todo se apaga. Solo queda su respiración acelerada y la oscuridad latiendo como un presagio. Hay verdades que uno no debería ver, pero el destino se empeña en mostrarlas. Lucía se queda inmóvil, con las manos frías entrelazadas. Afuera, la lluvia vuelve a caer. Dentro, una tormenta está a punto de empezar. El tren seguía su curso entre los campos secos y dorados de la Mancha. La luz del sol se filtraba por la ventana, dibujando sobre el rostro de Lucía reflejos tenues, como rastros de lágrimas. Ya no podía leer. Cada vez que levantaba la vista, la imagen del vagón confort volvía a su mente como una sombra obstinada. Aquel abrigo beige, esa manera de inclinarse hacia un lado. ¿Podía ser realmente él? Lucía dudó largo rato. Al final, se levantó despacio y le dijo a la anciana que viajaba a su lado. «Voy a por un café». «Claro, hija», respondió la mujer con una sonrisa.
Ten cuidado, el tren se mueve mucho. Lucía caminó lentamente por el pasillo estrecho. El sonido de las ruedas sobre los raíles se mezclaba con los latidos acelerados de su corazón. La puerta automática se abrió con un silbido seco. Y allí estaba, el vagón confort, brillante, silencioso, elegante. Pasajeros leyendo el periódico, otros trabajando con sus portátiles, algunos saboreando vino tinto en copas finas. Lucía se detuvo. En la tercera fila, junto a la ventana, Álvaro. No había duda. Estaba sentado, hablando en voz baja con Elena, su joven compañera de trabajo. Sus manos se rozaron. Un instante diminuto, pero suficiente para que el mundo de Lucía se derrumbara. Retrocedió un paso, el pecho oprimido, la respiración entrecortada. Él no la había visto. Lucía volvió a su asiento como una sombra, como si acabara de regresar de una pesadilla. El tren se detuvo en Puerto Llano. Nuevos pasajeros subieron, el sonido metálico de las ruedas volvió a llenar el vagón. Lucía encendió el teléfono, pantalla vacía, ni un mensaje. Él había prometido llamarla cuando terminara su reunión. Una mentira sencilla, pero cruel. Quizás me equivoqué, pensó. Quizás era alguien parecido. Pero su mente no podía mentirse. Recordaba perfectamente cada gesto, la manera en que se rascaba la barbilla al escuchar, la leve inclinación de cabeza cuando sonreía. No, era él. Sin duda. Lucía bajó la mirada. Sus dedos apretaban el pañuelo de su madre. «Mamá, ¿qué hago ahora?», susurró. Su voz se perdió entre el golpeteo constante de las ruedas de acero. Una azafata pasó empujando el carrito del café. Lucía la detuvo. «Un espresso, por favor. Y una botella de agua». Sostuvo la taza sin probarla. El aroma del café le recordó aquella mañana en que su madre murió, también llovía, también había un sonido rítmico, el de la máquina de oxígeno, y aquella mano fría que se le escapaba entre los dedos. El dolor de la pérdida y el de la traición se mezclaron en una amargura indescriptible. Lucía miró su reflejo en el cristal empañado. Su rostro estaba borroso, distorsionado por las lágrimas. Sonrió débilmente. «Supongo que soy como estos trenes, sigo corriendo, sin saber hacia dónde». El tren entró en un túnel. La luz desapareció. En la oscuridad, escuchó una risa que venía del vagón de adelante, la voz de Elena. Luego, la voz de él. «Solo un par de días más, luego se lo diré todo. Te lo prometo». Una risa breve, después silencio. Lucía cerró los ojos. Las lágrimas se negaban a salir, pero el temblor en sus labios lo decía todo. Cuando el tren salió del túnel, la luz volvió a inundarlo todo, brillante, despiadada. Fuera, los campos dorados de Andalucía se extendían hasta perderse de vista. Dentro, solo quedaba un gris inmenso. Uno puede soportar la soledad, pero no la mentira en el camino de regreso a casa. Lucía apretó el pañuelo con la M bordada hasta arrugarlo por completo. El tren siguió su rumbo, y su corazón quedó atrás, deshecho, entre los raíles que parecían no tener fin. El sonido del tren seguía marcando un ritmo constante, como una vieja melodía que se repite una y otra vez. Cada golpe de rueda era un latido más en el pecho de Lucía. Permanecía inmóvil, los ojos abiertos pero vacíos. Afuera, las colinas andaluzas se extendían infinitas bajo un sol que hería la vista. Un grupo de pasajeros reía unas filas más atrás, se escuchaba la voz de un niño. Pero para Lucía, todo pertenecía a otro mundo, un mundo donde aún existía la confianza. Cerró el libro y lo guardó en el bolsillo del asiento. Las páginas aún conservaban el rastro húmedo de una lágrima. Dentro de ella, una voz susurró: «Te lo dije, hija, no confíes en el silencio». Lucía se levantó. Avanzó por el pasillo, la puerta automática volvió a abrirse, dejando escapar un soplo de aire cálido desde el vagón confort. No pensaba mirar. Solo quería pasar de largo, como una sombra. Pero cuando el tren se detuvo en Ciudad Real, lo escuchó con claridad y cada palabra, cada respiración. La voz de Álvaro, grave, familiar. «Solo un par de días más.
Se lo diré todo, te lo juro. Y la voz de Elena, temblorosa, suave. Prometido, ¿eh? No me hagas esperar. Lucía se quedó detrás del cristal opaco. Las manos le temblaban. Las uñas se clavaron en las palmas hasta dejar marcas rojas. Ya no podía negarlo, era verdad. Todo era verdad. El tren volvió a ponerse en marcha. Ella regresó a su asiento sin decir una palabra. El paisaje se volvió difuso, como si el mundo hubiera perdido su color. Una azafata pasó cerca, con voz amable. ¿Se encuentra bien, señora? Lucía levantó la mirada, con los labios trémulos. Solo estoy cansada. Fuera, el paisaje seguía corriendo a toda velocidad. Un campo de girasoles. Una estación abandonada. Un grupo de pájaros volando sobre el horizonte. Todo era hermoso, y sin embargo, nada tenía sentido. Sacó el teléfono. Abrió los mensajes antiguos. Allí seguía la conversación. Cariño, volvamos temprano. A mamá le gustaba vernos llegar juntos. Mensaje enviado hacía 2 días. Leído. Sin respuesta. Una lágrima cayó, sin ruido. No dolía, era como si ya no quedara nada que doliera. Presionó la foto de perfil de Álvaro, una imagen de ambos en Granada, bajo un naranjo, bañados por la luz dorada. Un toque. La foto desapareció. Un par de días más, dices. Ya no hace falta que digas nada. El viento se colaba por las rendijas de la puerta, trayendo olor a hierro y humo. Lucía cerró los ojos, apoyó la cabeza en el cristal. La voz metálica del altavoz sonó. Próxima parada, Córdoba Central. Una lágrima rodó por su mejilla, cayendo sobre el pañuelo bordado con la letra M. La tela se humedeció, la letra se desdibujó. Quizás mamá ya lo sabía todo. Solo que yo he tardado demasiado en entenderlo. El tren aceleró, cortando el viento. Lucía miró por la ventana, los raíles se extendían hasta el horizonte, dividiendo el mundo en 2 mitades, una de recuerdos, otra de vacío. Y en medio, ella. Ya no temblaba. Solo seguía mirando hacia adelante, mientras el tren la llevaba hacia un destino que, por primera vez, no tenía nombre. Hay silencios que matan más que los gritos. El tren comenzó a frenar. El chirrido del metal sobre los raíles sonaba como una herida que se abre. El panel luminoso parpadeó, Córdoba Central. Lucía apretó con fuerza el pañuelo que perteneció a su madre. Respiró hondo. Solo tenía un pensamiento, voy a mirarlo. Solo una vez. Las puertas se abrieron. El aire cálido del sur la golpeó en el rostro, olía a hierro, a polvo y a sol. Los pasajeros bajaban con prisa, arrastrando maletas, hablando, riendo. Ella no los veía. Caminó despacio, como si el suelo estuviera hecho de cristal. Entonces lo vio. Álvaro. Salía del vagón delantero, con su maleta gris, el mismo gesto cansado de siempre. A su lado, Elena, con el cabello recogido, le tomaba el brazo con naturalidad. Sonreían. Un instante breve, banal, pero para Lucía, fue un golpe seco en el pecho. El mundo se detuvo. No se oían voces, ni trenes, ni viento. Solo 3 cuerpos inmóviles en mitad del andén. Sus miradas se cruzaron. Álvaro se congeló, el color huyó de su rostro. Elena giró la cabeza, desconcertada. Lucía avanzó despacio. Cada paso era una despedida, una grieta más en 6 años de promesas. Cuando estuvo frente a ellos, a solo unos pasos, se detuvo. El sol caía de lado, dorando su cabello, pero sus ojos eran de hielo. ¿Reunión de trabajo, decías? Preguntó, con voz baja, casi sin aire. Álvaro intentó hablar. Lucía, ¿puedo explicarlo? No. Su voz cortó el aire como una cuchilla, ya lo vi. No hace falta nada más. Elena bajó la vista. Álvaro dio un paso, tendió la mano, pero Lucía retrocedió. No me toques. Sus palabras fueron un susurro helado, no con esas manos que ya no son mías.
Un tren pasó por la vía contigua, el viento levantó su cabello y su bufanda. Lucía permaneció firme, como una estatua en mitad del vendaval. «Lucía, me equivoqué», dijo él, la voz rota. «Pero te juro que aún te amo». Ella soltó una risa breve, áspera, llena de lágrimas. «Álvaro, puedes amar a quien quieras. Lo único que ya no puedes ser es el hombre que prometió cuidar de mí». Bajó la mirada. «Hoy es el aniversario de mi madre. Pensé que volveríamos juntos para que ella viera que su hija no estaba sola. Pero tenía razón. No debía confiar en el silencio». Lucía giró sobre sus talones. Cogió su maleta. Caminó bajo el sol cegador del mediodía, mientras la voz metálica del altavoz resonaba. Tren con destino a Madrid, salida en 5 minutos. Se perdió entre la multitud. No miró atrás. Álvaro permaneció quieto, sin poder respirar. Elena apartó la mano, dio un paso atrás. Nadie dijo nada. El tren rugió otra vez, anunciando la partida. El sonido se elevó sobre el andén como un eco que cerraba una historia. 6 de octubre de 2025. Córdoba despierta bajo un cielo tan limpio que el aire parece de cristal. Las bugambillas violetas caen sobre los balcones blancos, y una guitarra suena en algún café del casco antiguo, mezclada con el aroma a café recién molido y polvo del sur. Lucía está sentada junto a la ventana del Café de las Flores. Sostiene una taza de espresso, el vapor sube, se disuelve en la luz. Lleva el cabello corto ahora y en sus ojos ya no hay sombra. Solo la serenidad de quien ha cruzado un incendio y ha aprendido a respirar de nuevo. En la muñeca brilla una pulsera de plata, el recuerdo de su madre. Sobre la mesa, los planos de su nuevo proyecto en Casa del Silencio. Un refugio para meditar entre olivos, a las afueras de Sevilla. Su estudio, Luz Madre, prospera. Cuando alguien le pregunta por qué eligió ese nombre, ella responde: «La gente construye casas para protegerse de la lluvia. Yo las construyo para protegerme de mí misma». Una ráfaga de aire levanta la cortina blanca. Lucía mira hacia la calle, un tren pasa a lo lejos, el silbido se pierde entre los tejados. Hace un año, ese sonido la hacía temblar. Hoy, le parece una despedida amable. Recuerda aquella tarde en la estación de Córdoba, el sol, los ojos de Álvaro. Y su propio paso alejándose sin mirar atrás. Ahora, todo aquello se siente como un sueño antiguo. Una tormenta que ya pasó. Dicen que Álvaro dejó Madrid después del escándalo de su empresa. Que Elena desapareció de las redes, sin rastro. Lucía lo oyó y simplemente asintió. Sin rabia, sin pena. Comprendió que hay personas que no son malas, solo carecen del valor de ser buenas. Al caer la tarde, se dirige a la estación. Va a tomar el tren hacia Córdoba. Esta vez, compra billete en clase confort. Se sienta junto a la ventana, el sol de otoño baña su rostro con una luz dorada. No lo hace por lujo, sino porque ha aprendido a elegir lo que la hace sentir en paz. El tren arranca. El sonido del metal sobre los raíles ya no hiere. Suena como un latido tranquilo, como un corazón reconciliado consigo mismo. Lucía abre su cuaderno y escribe. 6 de octubre de 2025. Un año desde que mamá se fue. Un año desde que aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Hay viajes sin destino. Solo personas que cambian. Cierra el cuaderno, apoya la cabeza en el cristal. La luz de la tarde la envuelve, dorada y suave. Afuera, los campos andaluces se extienden como un mar de oro. Las flores de bugambilla flotan en el aire, girando como mariposas cansadas. Lucía cierra los ojos. La voz del altavoz resuena, dulce, casi maternal. Próxima parada. Córdoba. Sonríe. El cielo se abre de par en par. Y en el reflejo del vidrio ve su propio rostro, libre, sereno, vivo. Algunos trenes tienen que atravesar el infierno. Para descubrir que el paraíso siempre estuvo dentro del corazón. El tren se aleja. Y solo queda el sonido del viento. Y luego, el silencio.